ramo de comercio internacional. Él estuvo en la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, participando más de 18 años. En el grupo, como parte del Departamento de Cumplimiento Aduanero, está formando parte de la empresa desde el 2009. Recibamos al licenciado Ramón Rodríguez con un fuerte aplauso. Buenos días. El comercio exterior en México ha estado cambiando últimamente, es muy dinámico. Tiene un dinamismo bastante acelerado. Ha habido algunos cambios desde el año pasado que han impactado al despacho aduanero y obviamente al comercio exterior. Lo que vamos a platicar son 3 puntos importantes. Uno que está impactando últimamente, que son las normas oficiales mexicanas, las reglas de comercio exterior que se acaban de publicar y un pequeño comentario, porque tenemos un proyecto, hay un proyecto de ley aduanera, todavía es proyecto, sigue cambiándose, no necesariamente lo que platiquemos sea que vaya a publicarse, pero es parte de lo que se está buscando que sea la nueva ley aduanera. Entrando en materia, normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales mexicanas tenemos, esta es la base legal. Para la ley aduanera ya son regulaciones o restricciones no arancelarias para efecto de infracciones, sanciones y el tratamiento que tienen. La ley de comercio exterior sí las distingue: regulaciones y restricciones y normas oficiales mexicanas. Y cómo se realizan o cómo se proyectan y se publican y cómo deben de formarse, hay una ley especializada. Ley sobre metrología y normalización. Las normas oficiales mexicanas tienen 2 vertientes o 2 formas o 2 regulaciones. Tenemos las normas que llamamos de seguridad o calidad y las de información comercial. ¿Cómo las distinguimos o cuál es el objetivo de cada una de ellas? Muy sencillo. Las de están enfocadas a la seguridad de nosotros consumidores. Información comercial, si vamos a adquirir un producto en una tienda de autoservicio, en un taller o en cualquier comercio, tenemos que saber qué estamos comprando, qué estamos adquiriendo. Para eso es la información comercial y debe ser tan precisa que no nos induzca al engaño. Las normas de calidad o de seguridad son más importantes todavía. ¿Por qué? Por información comercial ya el empaque trae gráficas o el producto se vende con empaque translúcido y ya nos damos cuenta qué es. Pero hay algo más importante. Cuando lo utilizamos, tenemos que asegurarnos que no nos cause ningún perjuicio o daño. Las normas de seguridad son eso: verificar que los productos cumplan con normas mínimas de seguridad para el usuario. De ahí la importancia que tienen. Tan es así que a nivel de ley aduanera, omitir la información comercial, me retienen la mercancía. Si hay una sanción, que si es alta, es 2% del valor, pero me retienen la mercancía, voy, la etiqueto y me la liberan. Y una norma de seguridad no es tan sencillo, es un procedimiento administrativo. La mercancía se embarga, tengo que cumplirlo si quiero recuperar la mercancía o la puedo hasta perder. Entonces ya, de ahí ya las sanciones son distintas y económicamente también. Primero se publicó un acuerdo, hoy es un anexo de las reglas de comercio exterior, reglas y criterios generales de comercio exterior de la Secretaría de Economía,
es el anexo 241, se divide en numerales. Los numerales nos van a ir diciendo qué requerimos. Por ejemplo, el numeral 1 nos dice todas las normas de seguridad a nivel de fracción y de nomenclatura, es decir, qué producto y en dónde se clasifica arancelariamente y qué norma me va a requerir. ¿Cómo voy a saber cómo cumplirlo? Me remite al numeral 5, que es donde está el mecanismo. Ya lo vamos a platicar un poco más adelante. Numeral 2 son normas de calidad también. Estas no tienen ninguna excepción, son básicamente productos agropecuarios. Entonces, obviamente ahí sí hay que cumplir la seguridad, la calidad del producto. La información comercial la encontramos en el 3, está dividido en fracciones, de acuerdo a una norma, y vienen todas las fracciones. Fracción segunda, viene otra fracción arancelaria, con todas las fracciones que afecta para la información comercial. Las normas traen mucho de información comercial, hasta instructivos, etcétera, pero para la aduana nada más lo que ahí nos marcan. Si nos dicen el capítulo 5, es nada más lo del capítulo 5. Es que en el 6 viene lo de instructivos, de más información, eso lo tengo que cumplir antes de vender el producto, pero al importar nada más lo que me marcan, ¿verdad? Y el numeral 6 me va a decir cómo puedo cumplir o cómo debo cumplir. El 4 es exportación, básicamente entran ahí, por ejemplo, el tequila, el café, que tienen que cumplir con normas de origen, normas oficiales mexicanas especiales, certificado de denominación de origen, para poderse exportar. 5 bis, dedicado exclusivamente a productos derivados del petróleo, hidrocarburos. 8 son normas oficiales de emergencia. Básicamente, cuando una secretaría o una dependencia quiere imponer o, quiere publicar una norma oficial mexicana, lleva una serie de pasos, pero si se considera que hay un riesgo de índole público, la publica como norma de emergencia para que se aplique de manera inmediata, mientras cumple todo su procedimiento, que pasa al Comité de Comercio Exterior, la analizan, la mejoran, etcétera, y ya se publica. Pero en calidad de mientras puede entrar como emergencia. 9, mercancías usadas o reconstruidas. El cumplimiento de las normas, este es el punto más importante. Las de seguridad o calidad, ¿cómo las vamos a cumplir? Tenemos que obtener una certificación de un organismo de certificación, valga la redundancia, que me emita en base a un dictamen de algún laboratorio acreditado. Es decir, el producto tengo que traer unas muestras, las van a analizar, van a hacerle pruebas para ver si cumple con los requisitos que marca la NOM que le corresponda, y de ser así, me van a expedir un certificado con una vigencia de 1 año, y para ese producto exclusivamente o esa familia de productos, según se trate. Ese es el cumplimiento básico. Puedo cumplir tengo 2 opciones más para poder cumplir. Hay acuerdos de equivalencia donde se equiparan una certificación en México y una certificación en el extranjero. Acuerdos de equivalencia nada más hay para 4 normas, todas del sector eléctrico y electrónico, la 1, 3, 16 y 19. Son las únicas que tienen acuerdos de equivalencia ahorita. ¿Cómo funciona? Tengo que ver la certificación, si hay equivalencia para esas normas, la certificación original, por ejemplo, en Estados Unidos, registro esa certificación en México, en la página ahora dedicada de normas aduanas, y ya el SAT puede verificar que ahí está el cumplimiento y puedo realizar mi importación.
pero son 4 normas y la autoridad acaba de imponer la obligatoriedad a 64 normas para personas físicas y 2 menos para personas morales. Entonces ya resolví 4 y las otras 60 o 58, ¿cómo lo voy a hacer? Se hizo un procedimiento que se llama Acuerdo de Reconocimiento Mutuo, ARM, le ponen en la página SNICE de Economía, en el micrositio, y hay una lista donde hay organismos mexicanos o laboratorios acreditados que tienen un acuerdo para reconocerse mutuamente con organismos en el extranjero o laboratorios en el extranjero. Siempre en línea recta. No puede haber un convenio entre un organismo y un laboratorio, o a la inversa, tiene que ser organismo con organismo, laboratorio con laboratorio. Hay un listado, está bastante extenso, para cada una de las normas hay acuerdos de reconocimiento mutuo. Por ejemplo, UL de México tiene acuerdo de reconocimiento mutuo con UL de Estados Unidos, con UL de Canadá. ANSE tiene reconocimientos con organismos de Suiza, de Alemania, de Holanda. NICE también tiene sus acuerdos de reconocimiento con otros organismos de certificación de otros países. ¿Qué voy a hacer? Requiero importar una mercancía que requiere una norma y sí puedo aplicar el acuerdo de reconocimiento mutuo. Tengo que ir al organismo en México, ver que sí tiene y decirle, mira, mi producto fue certificado por tal organismo en Estados Unidos. Voy a UL de México y le digo, mira, está certificado por UL de Estados Unidos. Como hay reconocimiento mutuo en las certificaciones, únicamente van a verificar que existe la certificación y la van a registrar en el portal de normas aduanas. Una vez hecho eso, ya puedo importar mi mercancía. Igual va a tener una vigencia, se tiene que registrar la fracción, la descripción, etcétera. Esa es la forma en que puedo dar cumplimiento. Originalmente era nada más la primera, entonces tenía que importar muestras y tenía que esperar bastante tiempo para poder realizar mis importaciones. Con los de reconocimiento mutuo y acuerdo de equivalencia se reduce un poquito el tiempo para poder hacer la importación. Son otros trámites, pero son un poco menos tardados que llevar a un laboratorio y que le hagan pruebas a las mercancías. Esa es para normas muy específicas. Lo que les decía, la 1, 16, 19, la 3 tienen equivalencia. Y toda la información se manda al correo electrónico que está ahí. La demás se sube a la página. Agregaron un artículo 5ter. Llega a pasar, adquiere una mercancía, este es para información. Cuando tengo una mercancía que difícilmente por sus características físicas o eléctricas no pueda llevarse a cabo pruebas. Puede ser que su costo sea muy alto y así como que para que le hagan pruebas destructivas pues no es muy óptimo, o que no se puedan realizar bien las pruebas que marca la norma. Pero no nada más es que yo diga, y como veníamos haciéndolo, una declaración bajo protesta de decir verdad, no se puede por características eléctricas o físicas y la paso sin cumplir. No, hay que hacer un trámite, hay que hacer una solicitud a la Dirección de Normas, a la Dirección General de Normas de Comercio Exterior, diciéndole, tengo esta mercancía, tengo que adjuntar pruebas técnicas, el uso, fotografías, incluso si se puede alguna muestra, y diciéndole que no se puede.
Aquí hay también, no lo están especificando de esta forma, pero las respuestas sí me indican que en eso de que no se puedan realizar las pruebas, es decirle, oye, esta norma no le aplica a mi producto, de acuerdo a la NOM. Al principio de todas las normas dice objetivo y campo de aplicación. No entro en el campo de aplicación. Entonces, meto el escrito y ¿cómo me puede contestar la autoridad? Tiene 3 respuestas. Tiene 3 respuestas. Me puede decir, sí le aplica la norma, pero por las características de tu mercancía no se pueden llevar a cabo las pruebas de evaluación y por lo tanto te permito la importación. Ese oficio se registra en la página de normas aduanas y ya puedo realizar mi importación. Me puede contestar, la norma sí aplica a tu mercancía y sí se le pueden realizar pruebas. Ese oficio ya no se registra porque me están ordenando que vaya y lleve la mercancía a que le hagan pruebas de laboratorio y siga el procedimiento normal. O me pueden contestar, tu mercancía no está dentro del campo de aplicación de la norma que es exigible para esa fracción. Por lo tanto, puedes importarla. Se registra la resolución y puedo importarla. Entonces, aún ya existía un identificador en los pedimentos para decir, la norma no me aplica a mi mercancía, pero era decirlo yo, de acuerdo a lo que yo entendía de la norma. Ahora tengo que esperar un oficio para que la dirección de normas me diga, no te aplica, puedes importar. Entonces, pudiera ser, ¿no? Tenemos que cumplir ahora con lo que nos marca la fracción arancelaria, pero también nos están dando algunas facilidades. Gracias. También nos dan algunas facilidades y eso pues es para no detener el flujo de comercio exterior. El etiquetado, este es más fácil, digamos, de cumplir, porque sería nada más etiquetar las mercancías. Hay mercancías que no tienen excepción, que si requieren etiquetado, tienen que presentarse etiquetadas y corresponden a estas normas. Extracto de vainilla, materiales retardantes o inhibidores de flama, todo lo que son pinturas, tintas, barnices, etcétera. Productos de atún y masa, tortillas tostadas y las harinas para su elaboración. Estas normas siempre tienen que venir etiquetadas, estas mercancías. Ahora bien, no tienen excepción cuando la mercancía la importo para comercializar. Si yo importo pinturas y barnices porque me dedico a vender artículos de esa índole, tengo que cumplir la norma desde que lo importo. Pero si yo importo la mercancía, una pintura que voy a utilizar en mi planta productiva para que las piezas que fabrico salgan pintadas, ahí puedo no cumplir. O sea, sí hay excepciones, solo cuando voy a comercializar no tengo excepciones. Muy bien. ¿Cómo puedo cumplir una norma de etiquetado? La primera opción, que venga etiquetado y que cumpla con los requisitos que me pide cada norma. Segunda opción, que venga etiquetado, pero esa etiqueta previamente ya la certifiqué en una unidad de verificación que conocemos como UVA, Unidad de Verificación Acreditada. Ya llevé mi etiqueta, ya la revisaron y ya me la certificaron. Esa es la segunda opción. ¿Qué diferencia hay? Que la aduana me puede cuestionar la primera, pero la segunda no, porque traigo un respaldo.
¿De qué otra forma puedo cumplir? Voy a importar las mercancías, me las voy a traer a mi almacén y aquí las voy a etiquetar. Muy bien, hago un contrato con una unidad de verificación acreditada, le hago una solicitud de servicio, declaro ante la aduana bajo protesta, decir verdad, que así va a ser, meto las mercancías, etiqueto, me revisan y puedo comercializar. No tengo suficiente almacén, puedo contratar una almacenadora que esté acreditada para la verificación de normas. ¿Qué ventaja tiene el depósito fiscal? Que conforme vaya etiquetando, me vayan verificando, voy extrayendo y voy pagando nada más las contribuciones, los impuestos que correspondan a esa mercancía, y la puedo ir sacando en parcialidades. Es la única ventaja. En la otra ya pagué desde que entro al país. Viene etiquetada mi mercancía, pero trae mal los datos del importador. Llega a pasar que hago un pedido y mi proveedor ya tenía preparado un pedido similar para otro importador, pero siempre no se lo compró y me lo vende y trae mala información, o yo le di la información mía y no tomó nota debidamente y la puso equivocada. Tengo todas las opciones anteriores: o reetiqueto antes de importar, o bien hago mi contrato para etiquetar en el interior. Pero me dan una salvedad: si se trata de los datos del importador o del fabricante, del productor, puedo importar. Hago mediante ventanilla un escrito, una solicitud, aviso de que voy a importarlo, y me van a dar hasta 6 meses para que pueda corregir eso. Pero ya la tengo en mi planta, corrijo y vendo. Nada más en ese caso. Otro tipo de error en la información, me tendría que ir a los otros procedimientos. Los avisos se suben a la página, son de orden público. Y aquí el tema que nos ha hecho ruido en las aduanas, las excepciones. Todo el mundo nos vamos a la fracción octava, en automático. La carta, la famosa carta, que es una declaración bajo protesta de decir verdad. Pero hay más excepciones, y muchas son por cuestión lógica. Si yo compro como pasajero una mercancía, yo la estoy comprando bajo mi propio riesgo y no me pueden exigir que cumpla ninguna norma. Lo mismo que en un menaje de casa. Esas no requieren, son de mi propiedad y yo las estoy trasladando internacionalmente. Muestras y muestrarios de la tarifa. Aquí es importante, a veces a las industrias, las plantas productivas, les dan muestras, pero muestras para que tomen medidas, les hagan pruebas porque van a fabricar algo similar, ¿verdad? Yo las distingo, yo les llamo muestras comerciales o muestras industriales y muestras arancelarias. Las que no requieren normas son las arancelarias. ¿Cuáles son? Básicamente que no puedan venderse, que no sean vendibles, comercializables. ¿Cómo es esto? Que estén inutilizadas para el fin para el que se supone se concibieron. En palabras llanas, en las aduanas dicen, es que tiene que venir cortado, perforado, puede ser de cualquier forma que no sea utilizable. Habitantes fronterizos pueden importar para su consumo mercancías sin cumplir, embajadas y organismos, tenemos convenios internacionales, instituciones científicas, siempre y cuando las importen para el fin de investigación, no hay problema. Personas físicas, que aquí empezamos con las cartas. Persona física, mercancías que utilizan personalmente
siempre que no se destinen a comercialización posterior, como parte de una actividad empresarial. Antes decía, es para persona física, no requiero la NOM, declaro bajo protesta de decir verdad que la voy a usar yo, y yo podía importar como persona física esa mercancía. Ahorita de seguridad tengo 64 normas que tengo que cumplir. Entonces tendré que ir a ver qué procedimiento me aplica o cuál me puede ayudar a hacer esa operación, ¿verdad? Lo mismo que la fracción octava, pero aquí sí hay más opciones. Las cartas, a veces, nada más en algunos lados dicen, es que la carta y la carta. Y yo les pregunto, ¿cuál carta? A veces me dicen, oye, ¿tienes un formato, un machote de la carta para exentar NOM? Lo correcto es un formato de un escrito, de una declaración bajo protesta de decir verdad, para eximir una NOM. Se exentan los impuestos. Voy a quitarme ese requerimiento. Pero la pregunta es, ¿para qué la vas a usar? No nada más es decir, declaro bajo protesta de decir verdad, para no cumplir. Tiene que tener un fin determinado. ¿Cuáles son? Muy sencillo, que las uso para prestación de servicios profesionales. O sea, la mercancía la voy a importar y me va a auxiliar para lo que yo hago, que puede llegar incluso a ser un taller. O sea, cualquier servicio profesional y que yo esté usando esas mercancías para ese fin. Segunda opción, procesos productivos. Fabrico, produzco, o traigo materia prima o componentes que voy a integrar a un producto, o traigo refacciones para el equipo que utilizo en mi producción. ¿Sí? 3. Se enajene a personas morales que la van a destinar para prestación de servicios profesionales, producción, procesos productivos, y no a uso del público. Lo conocemos como enajenación entre empresas en forma especializada. Y aquí sí está medio complicada la cuestión, aunque se usa muchísimo esa opción. ¿Qué ejemplo pudiese ser? Se me ocurre, por ejemplo, aparatos de acondicionamiento de aire. Pero yo estoy importando los que requiero o los que le voy a vender como requerimiento a un hotel. Aquí lo único que me haría ruido es que no se destinen a uso del público. No, el público no va a meter mano. Yo lo voy a controlar, la temperatura, pero es para prestar un servicio. Eso es en forma especializada. Mucha gente usa esa carta, es que es en forma especializada porque yo le voy a vender a un distribuidor. Esa es comercialización. Voy a hacer un proceso de reacondicionamiento, envase y empaque. Yo importo la mercancía en un envase únicamente para efectos de transporte y de ahí yo la voy a empacar individualmente y ahí voy a cumplir con las normas. O traigo mercancías que voy a hacer juegos, etcétera. Ahí sí aplica también una carta juramentada. ¿Por qué es importante este rubro? Porque el abuso de las cartas, de la venta especializada, que no era tan especializada, de la prestación de servicios que a lo mejor no era, o del reacondicionamiento que no se hacía, el abuso de esas cartas llevó a la Secretaría de Economía a decir, de etiquetas vamos a ver qué pasa, pero de seguridad va a haber normas determinadas
que se tiene que cumplir sí o sí a la importación. Y me da mis facilidades, acuerdo de equivalencia, de reconocimiento mutuo, etcétera, o la petición de estar imposibilitado de evaluarse. Pero ya no quiere que abusemos de estas cartas juramentadas. Por eso la importancia de esta fracción. ¿Se siguen utilizando? Sí. Incluso en una mercancía tengo que cumplir el certificado de norma de material eléctrico y puedo eximir el etiquetado con una carta juramentada. Pero como les decía, el no cumplir con el certificado de seguridad me implica que pueda perder hasta mis bienes. Hay muchas otras excepciones que, concentrándonos en la anterior, no veíamos. Si yo traigo una mercancía que requiere cualquier norma, seguridad, información comercial o de ambos tipos, pero el embarque su valor es menor a $1,000 o su equivalente. Dice, incluso si lo traigo por mensajería, puede no ser por mensajería, no es condicionante. ¿Puedo importarlo sin cumplir las normas? Sí puedo, siempre y cuando no se trate de una venta por catálogo, que la mercancía no sea objeto de una venta por catálogo y que no se vaya a comercializar y que no haga otro pedimento, otra importación, dice 2 o más y menos de 2 es una, en un periodo de 7 días naturales a partir de la primera importación. Ojo, no es para tomarlo como un sistema. Factúrame $999 con esta mercancía y dentro de 8 días me facturas otros 990 y ahí me la voy llevando. No, tampoco se debe de hacer eso. El hecho, legalmente está permitido, pero obviamente si me detectan un abuso de ello me van a vigilar más. Entonces es nada más, digamos, un caso excepcional, una urgencia, una cuestión así. Regímenes aduaneros que no deben de cumplir. Temporales, ya sabíamos, nada más agregaron IMEX, que también ya sabíamos que no cumplían, nada más lo hicieron más específico. Depósito fiscal para exposición internacional, tiendas de duty free, tránsito, elaboración, transformación y reparación en recinto fiscalizado estratégico, depósito fiscal de industria automotriz, y agregaron este último, importaciones definitivas con PROSEC. Y pueden decir, yo tengo un PROSEC, ahora sí puedo importar sin cumplir. Ojo, si mi PROSEC es de un determinado sector, el decreto PROSEC me dice, artículo 4 es para fabricar esto, artículo 5 son las materias primas para fabricarlo del 4, ¿sí? La importación definitiva tengo que atravesar mi PROSEC, como quien dice, utilizarlo, pero siempre y cuando sea para cumplir con el propio decreto de PROSEC. O sea, no puedo usar mi PROSEC, por ejemplo, para importar algo que a lo mejor le voy a vender al vecino que no tiene manera de cumplir la norma o que no quiere. No, tengo que utilizarlo para fabricar la mercancía para la cual me dieron ese PROSEC, ¿sí? Y esa no tiene problema, son importaciones definitivas, van a llevar su identificador del PROSEC y ya está en que si le cae una visita del SAT, Economía, que es quien vigila el cumplimiento de normas, Profeco, y no esté cumpliendo, pues ya tendrá otro tipo de sanciones ahí el importador. Entonces, nuestra obligación es advertirles que nada más úsalas para los fines de tu programa. La importación de muestras, como les digo, podemos importar muestras para obtener la norma. Si es una norma de economía,
tengo que tener un oficio con la identificación de esas muestras. Para la norma 19, computadoras, tengo que obtener un oficio donde la dirección de normas me diga que efectivamente mi equipo es altamente especializado. ¿Qué podemos considerar como equipo de procesamiento de datos altamente especializado? Pues no es la computadora más cara, sino la que no sea su objeto utilizarse para cualquier cosa. Por ejemplo, una computadora que trae ya los programas y está, ¿cómo se puede decir?, programada para conectarse a un centro de maquinado o a un determinado equipo para que ese equipo haga una función. O por ejemplo, un servidor para una nube puede ser altamente especializado, porque usarla como computadora de escritorio sería sumamente desperdicio, y además son muy caros y tienen una programación determinada para lo que van a hacer. No tienen un procesador o dos como las que comúnmente compramos en las tiendas especializadas o de autoservicio, sino que ya traen unas especificaciones muy determinadas para una función. Mercancías que exporté y retorno, me las rechazaron, no las quisieron o simplemente quiero retornarlas, no estoy obligado a cumplir. Exporto temporalmente, no requiero al retorno cumplir, siempre y cuando mi mercancía antes de exportarse ya haya cumplido. Se entiende que son mercancías nacionales, ya cumplí con las normas. Productos a granel. ¿Qué son productos a granel? Bueno, tendría que irme a una norma. Si no mal recuerdo, creo que la norma 8 o 30 son las que me hablan de las formalidades de etiquetado y demás. ¿Qué es a granel? Toda mercancía, siempre pensamos, viene directo en el camión o en la tolva, es lo que comúnmente conocemos como a granel, pero las normas me dicen que es mercancía en cualquier envase, pero que no sea fácilmente identificada su cantidad y que para comercializarse se pese, mida o cuente. Nada más acuérdense de eso y ya. Ponía de ejemplo, todavía en México hay ferreterías, ahorita ya vamos a las grandes tiendas y vamos a comprar tornillos y queremos 2 y tenemos que comprar 5, o queremos una X cantidad, tenemos que comprar cajitas que vienen de 5, de 10 o de X número. Pero en la ferretería, sí, y todavía hay algunas, aunque sean grandes, también tienen unos combos donde agarro en una bolsa, pongo clavos, tornillos, tuercas, lo que yo necesite y me lo venden por peso. Eso es a granel. Y están contenidos en un combo, en una caja. ¿Sí? Esa es la definición de granel, pero nada más me aplica estas 3 normas. Es la de alimentos, la de productos diversos y la 15. No recuerdo ahorita qué es específicamente qué norma. Ese es a granel. Si viene a granel un producto, no tengo la obligación de cumplir. Puedo eximir esas normas, la que sea. Aquí suena lógico, si traigo a granel, a lo mejor yo voy a empacar de manera individual para la venta, o igual así lo voy a vender, y por ello puedo no cumplir. De regiones fronterizas, esas normas es un procedimiento simplificado. Básicamente la información de la etiqueta la tengo que poner en el anaquel donde voy a vender las mercancías y así puedo importarlas sin etiquetar. Hay que inscribirse, hay que dar aviso de que voy a usar ese procedimiento simplificado, nada más. Otra excepción, y ahorita son la norma 1, la 3,
La 16 y la 19 son obligatorias, son de las obligatorias. Pero para productos que tienen una tensión eléctrica superior a 24 volts. Si yo traigo, por ejemplo, una laptop, si ven una laptop en la parte de abajo, me dice cuál es la tensión eléctrica de entrada. Si no me equivoco, bueno, una que yo chequé, creo que anda en el 15.6 volts. Estoy abajo de 24, puedo eximir la norma. Un cargador, por ejemplo, para celular es diferente porque su tensión de entrada es 110, aunque su salida sea de 5. Dice que sean operados por tensiones eléctricas, o sea, es el input, la entrada. Esas no requieren normas. Llevan sus identificadores, esos no cambiaron, siguen manteniendo sus, es el mismo N, sus complementos. Siempre el 2 va a ser la norma que voy a exceptuar. Y el número romano de la fracción que estoy aplicando, si es a granel, si es la que acabamos de ver de menos de 24 volts, etc. ¿Qué voy a anexar? Ahí vemos las fracciones que deben de llevar un documento. Son declaraciones, son cartas, declaraciones bajo protesta de decir verdad. Aquí van a ver que no nomás la 8 y la 7 llevaban carta. La 6 también para instituciones científicas. La 7 personas físicas. La 8 que vimos de personas morales. Todo lo que tienen que señalar, que a veces nada más decían es para procesos productivos. Espérame, hay que decir dónde se va a llevar a cabo el proceso productivo. La 11, las muestras, que cuando son de economía tienen que llevar un oficio. La 12, para productos altamente especializados, computadoras. Y la 15, que es para fronteras, de que van a cumplir conforme al procedimiento simplificado. ¿Y qué otros requisitos van a llevar? Las excepciones. La 11, una vez que ya obtuve la norma, son las muestras, ¿puedo destinarlas a comercialización? Sí, siempre y cuando hayan sobrevivido las pruebas. ¿Por qué lo digo? Los neumáticos tienen pruebas destructivas. Los 3 neumáticos que llevo al laboratorio no los vuelvo a ver. Los cortan, los someten a altas presiones de aire, los patinan, hacen todas las pruebas que pueda tener un neumático en un vehículo. Entonces son destructivas. Muchas normas son destructivas las pruebas. Si van a checar una tensión de voltaje de entrada, pues obviamente le van a llevarlo hasta las tolerancias que dice el fabricante, a ver si es cierto. Si dice de 110 a 125, lo van a llevar a 125 o más, a ver qué tanto aguanta. Seguridad para nosotros consumidores. La 12, que no son más de 25 piezas. La 13, no están obligados a acreditar siempre y cuando las mercancías, que es lo que les decía a los temporales, se exporté temporalmente, no cumplo la norma, porque ya la debí de haber cumplido antes de exportar, es producto nacional o nacionalizado. No aplican las excepciones. Hay mercancías que no puedo exceptuar, que tengo que cumplir sí o sí. Fracción séptima, están todas las 64 normas. Fracción octava, sus 62 normas. La fracción 9, no tengo excepción para esas, son bebidas, ciertos artículos plásticos. Los neumáticos no tienen excepción de ninguna, en ninguna fracción caben las excepciones.
Y lo que dice 9613 son encendedores. Lo mismo para la 15, 16 son productos alimenticios procesados, la 19 son de panadería, etcétera, y la 96 también de productos diversos, tampoco tienen excepción. Lo mismo estas fracciones, aquellas son de vehículos, 8704 de carga, de pasajeros, es decir, personas físicas no pueden exentar una norma de un vehículo. Los vehículos requieren una norma para emisión de gases. La octava y la novena, lo mismo que son neumáticos, artículos de cerámica, porcelana, la 15 también. Todas estas fracciones no puedo exentar. Si se fijan, son básicamente las mismas: neumáticos, encendedores, vehículos, ciertos artículos comestibles, productos comestibles, alimentos procesados, harinas. Las 19 son las harinas. ¿Se acuerdan que no había excepción para el etiquetado? Entonces tampoco no caben en estas excepciones. Bien, tenemos un segundo tema, son las reglas de comercio exterior. El material lo teníamos antes del lunes, por eso dice resolución anticipada 2019. Se publicó el lunes, entró en vigor ayer. La resolución anticipada se dio a conocer el 10 de junio. Dicen, bueno, pues son las 2019, ¿y qué tienen que ver las 18? Las 18 las extendieron hasta que se publicaran las del 2019, que acaba de ser el lunes pasado. Y todas las modificaciones que hubo en esas fechas inciden en la resolución que ahora tenemos vigente. Tenemos las multas, se actualizan cada año y nos publican las multas, van subiendo, así es que cada vez nos cuesta más equivocarnos. Viene lo de resoluciones anticipadas en materia de tratados. Puedo pedir una resolución anticipada en materia de origen. Tengo dudas, ¿qué origen tiene mi producto o el producto que voy a importar? Puedo solicitar una resolución anticipada donde la autoridad me diga si cumples con las reglas o no cumples con las reglas para tener preferencia arancelaria. Esta regla la están quitando ya en la 2019. Hay dos excepciones. Esta sigue cuando se declara mal el domicilio del importador o exportador, siempre y cuando el que declaré sea el anterior, el inmediato anterior. O sea, declaré mal porque no me avisó el importador de que cambió de domicilio y yo tenía su domicilio anterior. Es perfectamente comprensible. Esta es la que quitan, la omisión de cantidades arriba de 257,000 pesos. Cuando se omiten contribuciones arriba de esta cantidad y esa omisión representa más del 10% de lo que se debe de pagar por esa importación normalmente, es cancelación de patente del agente aduanal. De ahí la importancia de la valoración de las mercancías. Y ahorita van a ver que sigue cobrando más relevancia. Esta regla en el 2019 pasó a ser un artículo resolutivo, lo extendieron hasta el 1 de diciembre de 2019. Consejo de Clasificación Arancelaria: si hay alguna discrepancia con la aduana, ya se está estableciendo de manera más formal una junta técnica consultiva. Además va a servir para consultas arancelarias y tenga una mayor certeza de que esa resolución pues no nada más fue a libre albedrío de una determinada autoridad, sino que también se consultó más allá con el Consejo. El Consejo lo forman, además de la autoridad, permiten que haya gente
calificada en la materia, es decir, si se trata de un textil, pues tiene que haber gente de la industria textilera dentro de ese consejo para que pueda apoyar. Ahora, no es obligatorio, es optativo para la autoridad someter a este consejo, pero suena interesante que lo haga porque todas las resoluciones se van a publicar como criterios en las mismas reglas. Entonces ahí nos resolverían muchos casos que tenemos varias personas, con uno que haga la consulta se va a publicar ahí y nos va a resolver la vida a los demás, o le vamos a resolver la vida a los demás, ¿verdad? Según sea el caso. Como saben, se acaba, a finales de año se firmó, del año pasado, el TIPAC, que es el acuerdo, Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, países de Asia, Vietnam, se me fueron, es Vietnam, Japón, Canadá, etcétera, son 14 países. Se firmó este acuerdo y obviamente lo están metiendo dentro de las reglas con las facilidades que tienen los demás tratados. Entraron en vigor desde el 30 de diciembre, no todos están en vigor, han ido entrando, Vietnam fue el último que entró en vigor. Estados Unidos se retiró de este acuerdo. Todavía declararon que a lo mejor le volvían a entrar, pero ahorita están fuera de este acuerdo. De hecho, como comentario está Canadá. Con Canadá tenemos el NAFTA o Telecan y nos dicen que yo puedo aplicar la preferencia que mejor me favorezca entre Telecan o el Transpacífico, obviamente cumpliendo con las certificaciones de origen. Es más sencilla la del Telecan porque la hace el exportador y aquí se tiene que en algunos casos registrar ante economía y demás, o del país que venga la mercancía. 3136 es para solventar errores. Si no se modula un pedimento, pero si ya lo tengo hecho y la mercancía sí se fue, me lo puede modular en fecha posterior. Es un pequeño viacrucis, porque hay que comprobar que ya recibieron la mercancía por parte del importador o del destinatario. Si es exportación, tengo que comprobar que iba en el embarque determinado que yo estoy diciendo y que por ende mi pedimento lo pagué antes de que se modulara ese embarque. Tengo que tener cartas de porte y una serie de documentos que me solicitan. Pero al final, si lo logro, pues ya me modulan esa operación. Para todos los tratados ahora pusieron un identificador más, que es para poner la factura y el proveedor con el que estoy aplicando TLC o cualquiera de estos identificadores. Todos son de NAFTA. Este está desde el año pasado. Nada más han ido que una clave más, una menos. Despacho anticipado para mensajería y para vía marítima. ¿Cuál nos interesa aquí? El de vía marítima. ¿Qué es el despacho anticipado? Es que cuando ya viene la mercancía en camino, yo puedo elaborar con los documentos que me da el importador el pedimento y tenerlo pagado y listo para que cuando llegue se descargue y module. Por ello, cobra relevancia o importancia la revisión que de la mercancía pudiéramos obtener en Asia. Si tenemos un previo que se realice en Asia, por ejemplo, que es lo que recibimos más por barco, o en Europa, por el otro lado, ya tenemos la certeza de que la mercancía, cómo viene, qué es, y las cantidades están correctas conforme a la documentación, y puedo con toda confianza elaborar mi pedimento, pagarlo y esperar a que arribe el barco y descargar, modular y entregar la mercancía. Es para ahorrarnos tiempos en el proceso del despacho marítimo. El otro es para mensajerías, que también es
algo similar. Pesos y dimensiones, nada más actualizaron las normas, es de forma. Vi aquí algo, ok, tipar. Rectificaciones de pedimentos, que son las 6.1. No tuvo, básicamente no ha tenido muchos cambios en las rectificaciones. Este es uno, que si me están revisando, tengo auditoría, tengo visita domiciliaria, que esa ya es el último caso que usa la autoridad hoy. Tengo revisión de gabinete, o sea, me pidieron documentos para revisar, o me avisaron que estoy en una revisión electrónica, no puedo hacer rectificaciones. O puedo hacerlas siempre y cuando me vaya con la Procuraduría del Contribuyente, PRODECON, de la Defensa del Contribuyente, y le diga, ¿sabes qué? Ya quiero quitarme este problema y hago un acuerdo conclusivo, acepte hasta donde yo considere que estoy mal, mis errores, pague mis multas y demás, y se finiquite, y entonces ya pueda rectificar mis operaciones. En las reglas de las empresas certificadas hubo un cambio, vienen varias reglas, pero el cambio es básicamente el mismo, y es un mensaje del SAT. Si eres empresa certificada en IVA, OEA, socio comercial, cualquier certificación de las que vienen en el capítulo 7 de las reglas, es porque te considero una empresa confiable, ¿verdad? Porque nos piden todo, estados fiscales al día, opinión positiva, que los socios, accionistas de la empresa tengan al día sus cuestiones fiscales, que tenga tantos empleados, etcétera, etcétera, etcétera. Y se les había pasado un punto y ya lo pusieron. No quieren que ninguna empresa confiable tenga tratos con una persona física o moral no confiable, de lo que conocemos coloquialmente como la lista negra del SAT. Son empresas que el SAT ha detectado que están realizando prácticas encaminadas a la evasión fiscal, que expiden facturas apócrifas o tienen otro tipo de prácticas, pero que siempre van a afectar al fisco. El SAT hace una lista negra, se publica cada mes. Nos publican la lista negra de los probables, de los notificados, nos publican quién se defendió, nos publican quién sí procedió su defensa y quién no procedió su defensa. Esas listas negras hay que estarlas viendo, no porque seamos certificados, somos socios, si somos OEA, somos socios comerciales, eso es importante, pero aunque no lo seamos, hay que verificarlo, porque el SAT dice, o así procede, y razón no le falta, de que si una persona física o moral tiene tratos comerciales o de servicio con la lista con alguno de la lista negra, pues te voy a revisar a ti también para ver si te incluyo o no en la lista negra, ¿verdad? Entonces, a las certificadas con mayor razón, porque están poniendo en riesgo su certificación, que les da un sinnúmero de beneficios para el despacho y beneficios fiscales. Entonces, eso fue en todas las reglas de certificación, fue el cambio básico, ¿no? No quiero tratos con empresas del 69B. Adicionaron la tercerización logística para la CIMEX. La certificación OEA le aumentaron 1 año y ahora es de 2 mínimo, o 3 si es que la hago en conjunto con un AAA de IVA. Me dice que las puedo consolidar, se pueden llevar mis certificaciones juntas para evitar
mayores trámites más que nada. Los requisitos son prácticamente lo mismo, pero ¿para qué meter para una y otra? Meto los requisitos y pido las dos, y nada más metería los diferenciales, ¿verdad?, de cada una. Y sigue remarcando regla tras regla, y que no tengan tratos con las listas publicadas por el SAT. Todos los avisos, aunque aquí habla de los avisos para las empresas certificadas, es para todos. Cualquier aviso a través del sistema electrónico aduanero, incluyendo USEM, vamos a justificar justificar que sí hicimos el trámite y en qué fecha con el acuse de recibo. Incluso en la ley aduanera ya nos dicen que el expediente digital incluye el pedimento en la forma en que se haya presentado electrónica, sus anexos y acuses de recibo, acuses electrónicos. No sirve para una defensa el tener ese acuse, ¿verdad? Es comprobatorio. Bueno, a las certificadas les dan, si hay inconsistencias, les dan un plazo para arreglarlas. En los requerimientos, igual, vuelven a poner que no te voy a hacer un requerimiento si detecto que tienes tratos con uno de la lista del 69B. La causal para cancelar una certificación es que presente información falsa en cuanto a domicilios, etcétera, o documentación falsa. ¿Qué nos trajo la resolución del 20? Ahora sí le pusimos aquí, 24 de junio 2019. Aquí sí alcanzamos a corregir la presentación de última hora, porque sí se publicó el lunes pasado. Muchos cambios que trae obedecen a las reformas de la ley aduanera, es decir, si la ley aduanera ya incluyó algunos conceptos, desde definiciones hasta algunas obligaciones o algunos derechos ya otorgados por reglas, se quitaron de las reglas porque se fueron a ley. Es más que nada para hacer congruente las reglas con la reforma de la ley aduanera que entró en diciembre pasado. Pero sí trae algunos cambios. La 112, esta regla dice que el SAT podrá publicar versiones anticipadas con fines informativos para el particular y vinculatorios para la autoridad. Es igual, me dice que son informativos, pero me recalca, dice, si te da beneficios esa versión anticipada, le da un beneficio al particular, aplica a partir de la publicación en el portal. No hay que esperar a que se publique en el diario oficial. Eso ya venía haciendo. Nos lo hicieron con la factura electrónica en las exportaciones, que se publicó en el portal y la hicieron efectiva inmediatamente, como 3 meses antes de la publicación en diario oficial, o 2 meses, algo así. Bueno, ahí está esa regla. Entonces, ya no hay que esperar la publicación en diario oficial, hay que ir a ver. Ahora, va a ser a partir de la publicación, o si la resolución anticipada señala una fecha en específico, será esa fecha. Comprobantes fiscales. Esta regla trae como comprobantes de identificación, que dice credencial del lector, cédula profesional, pasaporte, etcétera, etcétera, y trae los comprobantes de domicilio, que dice que pueden ser recibos de algún servicio, y trae una lista, pero me dice que son con un valor indicativo para los trámites que tengan las reglas, pero no son comprobatorios del domicilio fiscal en algún procedimiento que derive del ejercicio de las facultades de la autoridad.
Es decir, si estoy en una revisión, digamos, de gabinete, un recibo de la luz no va a comprobar mi domicilio fiscal. Bueno, y si todos esos no me comprueban el domicilio fiscal, ¿cómo le hago? Es muy recomendable que cuando se den de alta o estén dados de alta, en el portal del SAT ustedes entran con su e-firma, con lo que era la fiel. Y hay un rubro que dice mi información. Y ahí viene su razón social, si es empresa, o su nombre, si es persona física. Viene el domicilio, pero hay dos cuadritos que dice estatus del domicilio. Y ahí debe, si dice sin datos o no verificado, a través de la ventanilla hay que pedirle, del mismo portal, hay que pedirle al SAT que les verifiquen el domicilio fiscal. El SAT va a acudir y les va a extender un oficio, una resolución de que ya están verificados, y además va a poner ahí localizado. Es bien importante, tanto para sus efectos fiscales, pero en las operaciones de comercio exterior, el prevalidador de CAREM sí nos señala cuando, y el mismo validador, porque tiene la información del SAT, que un domicilio está no localizado y nos manda una advertencia: aguas, si está no localizado te puede costar la patente. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Bueno, lo hice más elegante, ¿verdad? Entonces, es muy importante eso. Para efectos de las reglas, sí, me sirven los comprobantes que ahí citan, es una lista de varios. Para comprobar mi domicilio fiscal, hagan su verificación domiciliar. La 133, nada más, en lugar de citar contribuyente, importador, el particular, etcétera, todo aquel que introduzca y extraiga mercancías, así ya no me va a faltar ninguno. Este es bien importante. Manifestación de valor. Hoy día, cuando importadores o exportadores no solicitan que tramitemos sus operaciones, legalmente y en teoría se supone que yo les debo de pedir una manifestación de valor con la que voy a determinar el valor en aduana, donde me van a decir qué método de valor usaron, si hay algún flete, algún seguro, algún otro gasto que haya que considerar para el valor en aduana. Sin embargo, sí es complicado, y además tendrían que irse a la ley aduanera y estar estudiándola para ver cuáles son los incrementables, cuáles son los no incrementables. Y es por ello que ustedes acuden con quienes somos los expertos en esto, ¿verdad? Que es los agentes aduanales. Y hoy por hoy el servicio que se ofrece es: yo te ayudo con la manifestación de valor y hasta con la hoja de cálculo. Muy bien. Ahora, al parecer, nos simplifican la vida por un lado, pero también nos responsabilizan un poco más. ¿Cómo se va a hacer hoy? Bueno, no hoy, es a partir de diciembre. Va a ser a través de BUSEM, ya es electrónica. Decía la ley que era el único documento original que el importador debía entregar al agente aduanal. Ya no dice así. Hoy dice que lo transmitas a la autoridad y le des copia digital al agente aduanal. Y ya no dice que es el importador, también habla por ahí del exportador. Solo que del exportador dicen que el CFDI, la factura digital, esa es la manifestación de valor en la exportación. De ahí vamos esperando que no nada más para donde hay enajenación se requiera, tenemos el CFDI de traslado, donde no hay una enajenación propiamente,
y a lo mejor por ahí se van a ir las llamadas proformas, algunas de las proformas donde trasladamos la mercancía. Muchas empresas la exportan para tenerla en un almacén, pero la importan en Estados Unidos ellos mismos. Es un traslado de local. Y ahorita usan una proforma. Al rato, a lo mejor vamos a tener que usar el CFDI ya un poco de forma más amplia, ¿no? Porque esa es nuestra manifestación de valor. Para la importación vamos a transmitir la información. Me dice que no van a transmitirla certificados en IVA, industria automotriz, para depósito fiscal, temporales de extranjeros, menajes de casa. Me da unas excepciones que suenan lógicas. Todos los demás tienen que transmitirla. Y me dice, debe hacerse durante el ejercicio fiscal y en cualquier momento. Si mi pedimento es 2019, tengo del 1 de enero al 31 de diciembre para transmitir mi manifestación de valor. Ojo, si ya me marcan un plazo y no lo cumplo, la transmito el año que entra, ya es una presentación extemporánea. Puede ser global o por operación. Antes me decía por periodo de 6 meses, ahora me dice global y me habla de ejercicio. Quiero entender que es una por todas mis operaciones del año. A lo mejor tendría que transmitirle el día último, pero yo no me arriesgaba, ¿verdad? Puede ser en cualquier momento o por operación, dependiendo. Los escritos que están en el instructivo, también se publicó, no será obligatorio adjuntarlos, pero sí hay que tenerlos a disposición de la autoridad. Ojo, mercancías de las partidas 2201, 2208, son bebidas. Sectores de importación, calzado, textil y confección, siderúrgico y productos siderúrgicos. Y apartado B, ojo, exportación, minerales de hierro y sus concentrados, oro, plata y cobre, hierro y acero y aluminio. La transmisión deberá, es obligación, ser por operación y previa, durante o después del despacho, o sea, en cualquier momento, adjuntando los documentos que señale el instructivo. O sea, estos sectores sí o sí tienen que adjuntar, tienen que digitalizar todos esos documentos que se requieren. ¿Estamos de acuerdo? Eso de previo, durante o posterior al despacho, pareciera que es en cualquier momento como las otras. Yo quiero pensar, no habría que ver cuál es el criterio de la autoridad, que se refiere a un momento más cercano al despacho. O sea, la voy a hacer después, ya hice el despacho y luego hago mi manifestación y adjunto los documentos. A veces los documentos tenemos las cantidades, por ejemplo, de un flete, pero el documento comprobatorio nos lo dan 15 días después o al día siguiente o qué sé yo, ¿verdad? No lo tenemos antes. Dentro de los primeros 15 días de enero de cada ejercicio fiscal o cada año, se debe transmitir una manifestación de valor de una operación que represente más del 60% de sus operaciones de los 12 meses anteriores, adjuntando los documentos que señala el instructivo. Así lo dice textual, no dice si es una operación, digamos, no ficticia, no quisiera decir ficticia, pero tomada de lo que hice, o busque una que represente, pero que represente más del 60%, no necesariamente es una, o a lo mejor tengo que hacer una manifestación consolidando el 60% de mis operaciones y adjuntando los documentos. Entonces la exención de los documentos es sí o no, o en qué casos operar esto. Vamos a esperar qué otras reformas vienen. No está honestamente muy entendible ese párrafo, o no muy preciso más bien. Si la empresa tiene menos de 12 meses de constituida,
la manifestación de valor tiene que ser previa al despacho. O sea, las empresas nuevas me cumple sí o sí antes de. Ahora pueden decir como importadores, bueno, ¿y cómo se come ese platillo? Porque no lo entiendo. Bueno, pueden otorgarle el poder a un tercero para que se la realice, acreditando su personalidad jurídica correspondiente. Esto puede ser incluso más fácil. ¿Cuál es la representación o el poder que se otorga digital? La empresa tiene su e-firma y con esa e-firma genera sellos digitales, y a quien yo le dé el uso de los sellos digitales le estoy dando la facultad de usarlos para determinado uso. Por ejemplo, el de BUSEM puede ser nada más para COBES o puede ser para toda la BUSEM. Entonces, de ahí yo creo que ahí podemos. Ahora, si hay un poder notarial, puede ser mejor para irnos con el texto de esta nueva regla. Habría que ver ya qué negociaciones tendríamos que tener o qué iremos a ver de aquí a diciembre, cómo vamos a arreglar esta situación. La documentación adjunta a la manifestación de valor se debe conservar por al menos 5 años. Este está bien interesante. Aquí se requiere la perfección. ¿Puedo corregir? Puedo corregir. ¿Puedo retransmitir una manifestación de valor? Puedo hacerlo. Me dan total libertad. Puedo retransmitir la información o incluso los documentos que haya tenido que adjuntar cuando lo hice incompleto o me equivoqué. Hay datos inexactos u omisos. Genero una nueva manifestación de valor, pero tengo que pagar la multa del 184B y entre paréntesis les estoy poniendo la cantidad de la multa. Es la misma multa para los errores en el COBE, que va de 22,900 pesos a 38,180. Con el 50% de descuento, ¿verdad? También es aplicable, pero no es una cantidad cualquiera. Entonces, nos exigen la perfección en las manifestaciones de valor. Son la base de las contribuciones a pagar. No le va a aplicar a aquellos que hayan interpuesto un medio de defensa contra el artículo 59, fracción tercera, primer párrafo de la ley, U81 del reglamento. ¿Se fijan que ya lo de los documentos aquí ya lo estamos cumpliendo el 81 y entran en la misma fecha? Todos los que se ampararon, los que se hayan amparado, no los que se vayan a amparar. Esos amparos ya se hicieron cuando la ley y el reglamento entraron en vigor. Y a partir del 1 de diciembre viviremos este nuevo Vía Crucis electrónico. Entonces, hay que irnos preparando, hay que ir viendo lo de los documentos. Probablemente tenga algunos cambios el 81, porque sí se complica un poco, pero documentos de flete, documentos de seguros, etcétera, etcétera, pues eso sí hay que tenerlos. Para el COBE me dice que cuando hay un consignatario que no está ahí en los datos, su RFC lo tenga que poner en observaciones. Saben que en la exportación hay destinatario, comprador y vendedor. En la importación puede haber vendedor, comprador y consignatario. Entonces el RFC lo pondré en observaciones. Para la factura me cambiaron un dígito. La declaración o los requisitos del documento que compruebe el valor de las mercancías, porque ya eliminaron la palabra factura. Ya no es la 317, es la 318 ahora. Y lo de documento equivalente
pues lo definen como un documento que se emite por un extranjero con fines fiscales, donde se menciona la mercancía, su costo, su valor y su valor. En la 611 metieron este párrafo: rectificar la fracción arancelaria no requiere autorización cuando se cuente con un documento de la autoridad en ejercicio de sus facultades, reconocimiento aduanero, revisión de gabinete, etcétera, etcétera, en el que determinen una fracción diferente a la que declaré, siempre que se cumplan regulaciones y restricciones y se paguen las contribuciones que correspondan. Híjole, entre líneas me está diciendo que también requiere autorización para rectificar la fracción, pero no está en donde me dice. Se requiere autorización para, no está ahí. No sé por qué la metería. Yo creo que obedece a una regla que había 612, que para cambiar la fracción. Y comentarios, la nueva ley aduanera. ¿Qué podemos esperar? Pues habría que ver primero que se presente el proyecto entre las cámaras para ver qué es lo que contiene realmente. Pero dentro de algunos conceptos que se han ido viendo, se establecen principios y valores como transparencia, ¿saben? Transparencia, anticorrupción, certeza jurídica, etcétera, etcétera. Se pretende recrear, porque ya había una Escuela Nacional de Capacitación Aduanera hace años, que era un Instituto Nacional de Formación Aduanera. Se pretende que la gente, el personal de aduanas o de las autoridades aduaneras sea personal de carrera, que no sea personal que se ponga con el coloquial dedazo, ¿no? O que entren sin saber nada de la materia. Se busca que tengan ciertos conocimientos. Se proponen las juntas técnicas ya a nivel de ley y previas para todas las aduanas. O sea, yo puedo ir a la aduana, ¿sabes qué? Quiero una junta técnica porque no hay yo cómo clasificar este producto. Ahorita no, ahorita tengo que clasificarlo y si la aduana dice que estoy mal, entonces ya pido la junta técnica. Me reagrupan los títulos, los obligados directos y los auxiliares de la función aduanera. En agentes aduanales es donde se ven otros cambios. Se acaba de agregar en la ley la figura de agencia aduanal. Se pretende quitar, regresar a la sustitución de patentes, etcétera. A lo mejor aumentar la aduana de adscripción y 5 adicionales. Ahorita son 3 adicionales. Darle 2 más. Obviamente hay que acreditar que hay un programa de inversión para abrir. Y pues ya lo ven, o sea, a veces nos requieren los importadores, oye, pero es que ahora voy a importar por tal lugar y quiero que tú me lo importes. Entonces, es una buena opción. Suspensión o cancelación por lesión al fisco federal. Si pago, me quito a lo mejor esa sanción. Entonces, quieren ser un poquito más veniales en ese sentido, no ser tan estrictos. Si ya estoy cumpliendo, bueno, ya un castigo o el pago y una multa, una cosa así, ¿verdad? Esto ya está, nada más se está poniendo en ciertos periodos que se evalúen los agentes aduanales y sus mandatarios cada 2 años. Quien no pase, lo inhabiliten hasta que pase, ¿no? O sea, se ponga a estudiar. Si ellos pretenden que por parte de la autoridad estén preparados, pues obviamente exigen o quieren que también la contraparte esté preparada. El despacho aduanero lo dividen en previo, durante y después. Por ahí ya vimos la regla de la manifestación de valor. Las causales de suspensión del padrón de importadores las elevan a la ley, que ya son, creo que más de 30 causales. El abandono de mercancías, me dan una opción más. A la autoridad no le interesa tener mercancías en abandono, es costo para ellos. Lo que quieren es que salgan. Entonces todavía están dando una opción más. El reconocimiento aduanero, esto
ya está en la ley. Me dice que tienen las 4 horas no están, la están poniendo de 4 horas hasta 5 días que estén justificados. Incluso me dice la ley que se pueden levantar actas parciales para justificar esa tardanza y al final un acta final al término del plazo, y que si no me respetan ese plazo o no me justifican que se alargue ese plazo, todos sus actos quedan sin efectos. Entonces sigue manteniendo ese rubro. El despacho conjuntos con aduanas yuxtapuestas, también a manera internacional, por ejemplo, aduanas como la de Laredo, Nuevo Laredo, que hay ahorita hay el despacho previo en Laredo, Texas, cuando vuelan las mercancías a determinados aeropuertos donde se concluye el despacho, y actúan las dos autoridades de manera conjunta. Regímenes aduaneros, ahorita son 6, nos reducen a 3, importación, exportación y tránsito. Entonces los otros 3 se irán a convertir en modalidades. El recinto fiscalizado estratégico se pretende reubicar como un título aparte, como zonas libres o zonas francas. Ya hace años hubo un proyecto de ley de zonas francas y de ahí nació el recinto fiscalizado estratégico. Creo que ahora vamos a la inversa, pudiese ser. Vamos a ver cómo lo establecerían, puede ser beneficioso. El banco de datos de valoración, esto para mí en lo personal se me haría un retroceso, porque esos bancos de datos de valores se utilizaban en la valoración de Bruselas, en nuestro país antes del 94, donde había precios referenciales, precio usual de competencia. Para mí, en lo personal sería eso. El OMC no contempla nada de eso, nada más como una referencia de la autoridad, pero no para valorar una mercancía. Reducen las sanciones a la mitad, las hacen un poco más congruentes, ya no tan excesivas. Los procedimientos administrativos se van a un solo título en materia aduanera, y aunque en nuestro derecho así sea, que las jurisprudencias son obligatorias, la ley ya lo contempla, o se pretende que lo contemple, que si hay una jurisprudencia sea de observancia obligatoria. Mercancía embargada, me están dando una opción más para sustituir la mercancía, retirarla, pero dejar una garantía a la autoridad por si esa mercancía no voy a ganar el caso, ¿verdad? Tenga que establecerlo. En las consultas y resoluciones anticipadas me regresan la positiva ficta, ya me la quitaron ahorita, en la ley no está. Sería muy bueno. Se regula el comercio electrónico para importación a través de empresas de mensajería. Habría que ver qué mecanismos va a establecer la autoridad en ese sentido. Mecanismos alternativos de solución de controversias. Que existan mediadores, peritos y árbitros, pues un poquito lo que hace Prodecon, pero quieren ir un poco más allá, que haya peritajes. Esto lo había hace muchos ayeres, yo todavía no trabajaba en esto, o sea, más o menos, calcúlele. Y los medios de defensa pues se dejan intactos, porque hay una ley de procedimientos administrativos que tendrían que tocar otra ley si quisieran cambiar, y todas las leyes se sujetan a los mismos. Bien, estos son los temas que están vigentes en nuestra materia hoy día. El que ya tenemos encima es las normas, el que estamos teniendo encima a plazos, porque tiene distintas entradas en vigencia, son las reglas. Nos espera en diciembre la manifestación de valor, que ya vieron que nos orilla a la perfección. Y luego hay que ver este proyecto.
cómo se va a ir cristalizando, si es que se va a llevar. Hubo cambios en la Administración General de Aduanas, entonces ahí frena un poquito, están retomando todas las pláticas y todas las negociaciones para llevarlo a cabo, y se presenta un proyecto por parte de aduanas a las cámaras, y muy probablemente, si se hace en tiempo, estaremos viendo a lo mejor iniciando la siguiente década con una nueva ley aduanera. Vamos a ver. Por lo pronto ahí está, muchas cosas ya existen en las reglas que se pretende que suban a nivel de ley. Entonces no va a ser tan ajeno algunas cosas. Antes de agradecerles su asistencia, quisiera saber si tienen alguna pregunta o algún comentario. Bien. Por mi parte, les agradezco su presencia. Espero que esta información les sea de utilidad, los haga reflexionar, y vamos a ver cómo vamos a resolver o cómo vamos a hacer frente a estos cambios de la mejor manera, cumpliendo como contribuyentes y no metiéndonos o complicándonos la existencia en las aduanas, ¿verdad? Gracias. Bueno, agradecemos al licenciado Ramón Rodríguez de Freight Dispatch Services su participación en Expocarga, bajo esta conferencia de las tendencias del comercio exterior en México. Es importante que si alguno de ustedes tiene alguna duda en específico, el licenciado Ramón está en el Pabellón de las Américas, el número está en 1416, y bueno, estamos en el Puente Internacional de Estados Unidos, México y Panamá. Los invitamos a que pasen al stand y puedan resolver algunas dudas de manera específica en cuestión a la legislación que pasa en el día a día en México. Buenos días, gracias. Gracias.